La noche era densa en las calles de Ciudad de México, donde el aire húmedo del verano se pegaba a la piel como una promesa incumplida. Elena se removía en la cama, atrapada en un sueño ligero que no lograba calmar el peso en su pecho. La habitación era pequeña, con paredes agrietadas pintadas de un blanco sucio que reflejaba la luz mortecina de una farola lejana. El ventilador del techo zumbaba perezosamente, moviendo el aire caliente sin refrescar nada. Afuera, el tráfico de la colonia Roma había cesado hacía horas, dejando solo el eco distante de un perro ladrando y el rumor de la lluvia que amenazaba con caer. Elena tenía 32 años, un rostro redondo marcado por ojeras que delataban noches como esta. Trabajaba como contadora en una pequeña firma del centro, un empleo que le permitía pagar la renta de ese departamento modesto en la segunda planta de un edificio viejo. Su vida era una rutina de números y deadlines, salpicada por las demandas de Marco, su esposo de 7 años. Marco, con sus 35 años, era mecánico en un taller de la avenida Insurgentes, un hombre de manos callosas y temperamento volátil, que llegaba a casa oliendo a aceite y cerveza. Aquella noche, Elena se había acostado temprano, exhausta, después de un día largo en la oficina. Había discutido con su jefa por un error en los balances, y al llegar a casa, Marco ya estaba en el sofá viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano. «Ven, siéntate conmigo», le había dicho él, pero ella solo murmuró un mañana, y se metió en la cama. No era la primera vez que se evadía así. Las tensiones entre ellos habían crecido como una grieta en el concreto, invisible al principio, pero cada vez más profunda. De repente, sintió un movimiento en la cama. El colchón se hundió a su lado, y una mano áspera se posó en su hombro. Elena abrió los ojos a medias, desorientada en la penumbra. Marco estaba allí, su aliento cálido y cargado de alcohol rozándole el cuello. «Despierta, mi amor», susurró él, su voz ronca y urgente. Ella se incorporó un poco, frotándose los ojos. «¿Qué hora es?», preguntó mirando el reloj digital en la mesita. «Las 3:47 de la mañana». «Soy tu marido», dijo Marco acercándose más, su cuerpo pesado presionando contra el de ella. «No puedes decir que no». Las palabras cayeron como un golpe sordo, y Elena sintió un nudo en el estómago. Intentó apartarse, pero él la sujetó por la cintura, su agarre firme, casi posesivo. «Marco, por favor, estoy cansada. Mañana tengo que levantarme temprano», protestó ella, su voz temblorosa en la oscuridad. El cuarto parecía más pequeño de repente, las sombras alargadas por la luz que se filtraba por las cortinas raídas. Él no escuchó, o no quiso. «Somos marido y mujer, Elena. Esto es lo normal», insistió, besándole el cuello con una insistencia que no admitía réplica. Elena cerró los ojos, recordando las promesas de su boda en la pequeña iglesia de Coyoacán, donde sus familias se habían reunido bajo un cielo azul, riendo y brindando por un futuro juntos. 7 años después, esas promesas se habían diluido en rutinas y resentimientos. Marco había cambiado, el trabajo lo endurecía, las deudas por el auto nuevo lo estresaban, y ella se sentía como una extraña en su propia casa. Trató de razonar. «Hablemos mañana, ¿sí? No estoy de ánimo». Pero Marco se rió bajito, un sonido que le erizó la piel. «Siempre con excusas. ¿Qué pasa contigo? Antes no eras así». Sus manos se movieron con más determinación, y Elena sintió el pánico subirle por la garganta. Empujó su pecho, pero él era más fuerte, su peso inmovilizándola. «Para, Marco. No quiero», exclamó, su voz rompiéndose en un sollozo ahogado. Por un momento, él se detuvo, mirándola con ojos nublados por el alcohol y algo más, quizás frustración acumulada. «Eres mi esposa, joder. ¿Qué esperas que haga? ¿Que duerma en el sofá como un idiota?» Elena se incorporó del todo, encogiéndose contra la cabecera de la cama. Lágrimas calientes le rodaban por las mejillas. «Esto no es amor, Marco. Es como si no me vieras». El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el zumbido del ventilador. Afuera, la lluvia comenzó a caer,
un golpeteo suave contra el tejado que parecía llorar por ella. Marco se levantó de la cama con un bufido, caminando hacia la ventana. Se encendió un cigarro, el humo llenando la habitación con un olor acre. «Estás exagerando, como siempre», murmuró dando una calada profunda. Elena se cubrió con la sábana, temblando no solo por el frío repentino de la noche, sino por el vacío que sentía en el pecho. ¿Cuándo había empezado todo esto? Recordó su primer año de casados, cuando caminaban de la mano por el Parque México, planeando un futuro con hijos y una casa propia. Ahora, esa casa era una jaula, y los sueños se habían evaporado como el humo de su cigarro. Se levantó en silencio, yendo al baño para lavarse la cara. El espejo le devolvió una imagen demacrada. Ojos hinchados, labios apretados. «Tengo que salir de esto», pensó, pero la idea la aterrorizaba. ¿A dónde iría? Su familia vivía en Guadalajara, lejos, y su hermana mayor siempre le decía: «Aguanta, el matrimonio es así». Pero Elena sabía que no era solo así. Era algo más oscuro, una erosión lenta de su autoestima. De vuelta en la habitación, Marco ya se había recostado de nuevo, de espaldas a ella, roncando suavemente. Elena se sentó en el borde de la cama, mirando la silueta de su esposo. Antes del amanecer, el mundo parecía suspendido, un limbo donde las decisiones pesaban como plomo. Se preguntó si podría hablar con alguien al día siguiente, quizás con Ana, su amiga de la oficina, que siempre escuchaba sin juzgar, o tal vez buscar ayuda en ese centro de mujeres que había visto en un anuncio del metro. La lluvia arreciaba afuera, lavando las calles empedradas de la colonia. Elena se acostó de nuevo, pero el sueño no volvió. En su mente, las palabras de Marco resonaban. «Soy tu marido, no puedes decir que no». Y en ese eco sintió el primer atisbo de una determinación frágil, como la luz del alba que empezaba a filtrarse por las rendijas. Mañana sería otro día, pero esta noche había marcado un quiebre. No sabía cómo, pero algo en ella comenzaba a cambiar. El sol se filtraba a través de las cortinas raídas, tiñendo la habitación de un amarillo pálido que no lograba disipar la pesadez del aire. Elena se despertó con un sobresalto, el cuerpo rígido, como si hubiera dormido sobre clavos. El reloj marcaba las 6:15, y el zumbido del ventilador había cesado en algún momento de la madrugada, dejando un silencio opresivo roto solo por el goteo distante de la lluvia que había cesado al amanecer. Se incorporó lentamente, sintiendo un dolor sordo en la espalda, y miró a Marco, que seguía dormido a su lado, su respiración profunda y rítmica, como si nada hubiera pasado. Se levantó con cuidado, evitando rozar la cama, y se dirigió al baño. El espejo le devolvió una imagen que apenas reconocía: ojeras profundas como surcos en la tierra reseca, labios agrietados por morderlos en la noche. Abrió el grifo y dejó que el agua fría corriera por su rostro, pero no lavó el nudo en su garganta. «No puedo seguir así», murmuró para sí misma, mientras se cepillaba los dientes con movimientos mecánicos. En la cocina, preparó café solo para ella, el aroma amargo llenando el pequeño espacio con azulejos descascarados. Afuera, la colonia Roma despertaba con el rumor de autos en la avenida Álvaro Obregón, vendedores ambulantes gritando ofertas de tamales y el claxon impaciente de un microbús. Marco entró en la cocina arrastrando los pies, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. «Buenos días», dijo él, su voz ronca por el sueño, como si la noche anterior fuera un sueño olvidado. Se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa, hojeando el periódico local con desgana. Elena lo miró de reojo, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Dormiste bien?», preguntó ella, fingiendo normalidad mientras untaba mantequilla en una tortilla. Él levantó la vista, frunciendo el ceño. «Sí. ¿Y tú?», parecías inquieta. Las palabras cayeron como una prueba, y Elena sintió el calor subirle al rostro. «No pude dormir mucho», respondió, su voz baja evitando sus ojos. «El calor, supongo». Él gruñó algo ininteligible y volvió al periódico, comentando un artículo sobre el tráfico en el periférico. Elena comió en silencio,
el bocado atascándose en su garganta. Quería gritar, confrontarlo, pero el miedo la paralizaba. Miedo a su reacción, a perder el techo que compartían, a ser juzgada por los vecinos que chismeaban en el mercado de la esquina. Terminó su desayuno y recogió su bolso, lista para salir. «Me voy a la oficina. No sé a qué hora llego», dijo besándolo en la mejilla por costumbre, un gesto vacío que le dejó un sabor amargo. Marco la detuvo con una mano en el brazo, suave esta vez. «Oye, sobre anoche, lo siento si fui brusco. El trabajo me tiene estresado». Elena se tensó, pero asintió. «Está bien, hablemos después». Salió del departamento con el corazón acelerado, bajando las escaleras crujientes del edificio, donde el olor a humedad y comida frita impregnaba el pasillo. La calle bullía con la vida matutina de la ciudad. Mujeres con delantales empujando carritos de frutas, un grupo de obreros fumando en la banqueta. El sol ya caliente, pese a la brisa fresca que traía el aroma de jazmines de un jardín cercano. Elena caminó hacia la estación del metro en Insurgentes, el bolso apretado contra su pecho como un escudo. En el vagón abarrotado se aferró a una barra, dejando que el traqueteo la meciese mientras su mente repasaba la noche. Era normal. Su madre siempre decía que los hombres eran así, que el matrimonio era aguantar las tormentas, pero en el fondo Elena sabía que no. Recordaba las clases de la universidad, cuando soñaba con una carrera propia, viajes a la playa en Acapulco, una vida sin ataduras. Ahora, a los 32, se sentía atrapada en una rutina que la asfixiaba. Llegó a la oficina en el centro, un edificio gris de oficinas contables en la calle Madero, donde el bullicio de vendedores y transeúntes contrastaba con la quietud de los cubículos. Su escritorio estaba junto a una ventana que daba a un patio interior, con plantas marchitas que nadie regaba. Encendió la computadora y se sumergió en los balances, pero su concentración fallaba. Cada número se difuminaba en el eco de las palabras de Marco. Al mediodía, Ana, su amiga y compañera de cubículo, se acercó con 2 cafés de la máquina. Ana era menuda, con cabello corto teñido de rojo y una risa contagiosa que aliviaba los días grises. «Te ves fatal, amiga. ¿Otra noche de insomnio?», preguntó, sentándose en el borde del escritorio. Elena suspiró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. «Es Marco anoche. Me despertó en la madrugada insistiendo. Le dije que no, pero no paró hasta que lo empujé. Me siento sucia, Ana, como si no valiera nada». Las palabras salieron en un torrente y lágrimas inesperadas nublaron su visión. Ana la tomó de la mano, su expresión seria por primera vez. «Eso no está bien, Elena. No es amor, es control. Mi prima pasó por algo similar con su ex. Terminó en el hospital. Debes hablar con alguien. Hay un centro en la colonia Juárez. Atienden gratis. Te llevo si quieres». Elena negó con la cabeza, el pánico apretándole el pecho. «¿Y si él se entera? Me dirá que exagero, que soy una mala esposa». Ana apretó su mano con más fuerza. «Tú no eres mala. Eres fuerte, pero necesitas apoyo. Piensa en ti, en lo que mereces, no en lo que él quiere». El almuerzo transcurrió en la cafetería cercana, un local con mesas de plástico y olor a mole, donde Ana compartió historias de mujeres que habían salido de situaciones peores. Una vecina que se divorció y ahora dirigía su propio negocio de repostería, otra que encontró refugio en un albergue y reconstruyó su vida. Elena escuchaba, un atisbo de esperanza brotando en su interior, como la lluvia que nutre la tierra seca. De regreso al trabajo, el sol de la tarde caía oblicuo sobre las pirámides de archivos, y Elena sintió una determinación nueva. Llamaría a ese centro después del trabajo solo para preguntar, pero al salir de la oficina, su teléfono vibró. Un mensaje de Marco. «Ven directo a casa, tengo una sorpresa, te amo». El corazón le dio un vuelco. ¿Sorpresa? ¿O era otra trampa? El tráfico en Reforma era un caos de claxones y humo, y mientras subía al autobús, Elena se preguntó si esta vez podría romper el ciclo. La ciudad se extendía ante ella, vasta e indiferente, pero por primera vez en años sintió que no estaba sola del todo. Ana había plantado una semilla, y aunque frágil comenzaba a echar raíces.
Antes de llegar a casa, el atardecer teñía el cielo de naranjas y rojos, un lienzo que prometía cambios si tan solo se atrevía a pintarlo. El autobús traqueteaba por la avenida Insurgentes, un río de metal y humo que serpenteaba entre los puestos de elotes y las fachadas coloniales restauradas de la colonia Roma. Elena se aferraba al asiento, el bolso en el regazo como un ancla, mientras el mensaje de Marco parpadeaba en su mente. «Ven directo a casa. Tengo una sorpresa. Te amo». Las palabras eran dulces, como el chocolate de una rosca en Día de Muertos, pero ella sabía que el azúcar podía esconder amargor. El sol del atardecer se hundía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja sucio, y el aire entraba por la ventana entreabierta, cargado con el olor a gasolina y tacos al pastor de un carrito cercano. Bajó en su parada habitual, la calle empedrada ya sombreada por los árboles de jacaranda que soltaban pétalos violetas como confeti olvidado. El edificio era el mismo de siempre, fachada descascarada con grafitis a medio borrar. El portero charlando con un vecino sobre el alza en la luz, subió las escaleras con el corazón latiéndole en los oídos, cada peldaño un eco de duda. ¿Qué sorpresa podía borrar la noche anterior? ¿Un ramo de flores marchitas, como las que le regalaba en aniversarios pasados? ¿O peor, otro intento de intimidad disfrazado de romance? Abrió la puerta con la llave temblorosa, y el aroma la golpeó primero, mole poblano, espeso y especiado, burbujeando en la estufa. La cocina estaba iluminada por una lámpara colgante que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Marco estaba allí, de pie frente a la mesa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una camisa limpia, la que usaba para las reuniones familiares, y sobre la mesa había velas a medio derretir en platos de porcelana que su madre les había regalado. «¡Bienvenida, mi reina!», exclamó él acercándose para besarla en la mejilla. Su aliento olía a menta, no a cerveza, un esfuerzo evidente por enmascarar el día. Elena se quedó en el umbral, el bolso aún colgado del hombro. «Huele increíble. ¿Qué es todo esto?», preguntó su voz cautelosa, como quien pisa un charco sospechoso después de la lluvia. Marco la tomó de la mano y la guió a la mesa, donde 2 platos humeaban con pollo en mole y arroz rojo. «Quería compensarte. Anoche fui un idiota. El estrés del taller me tiene loco, pero te amo, Elena. Eres todo para mí». Sirvió vino tinto en copas que rara vez usaban, un Chianti barato del Oxxo de la esquina. Ella se sentó, el nudo en el estómago apretándose. La sorpresa era un bálsamo temporal, pero las heridas de la noche anterior sangraban aún. Comieron en un silencio inicial, roto solo por el tintineo de los cubiertos y el rumor de un vecino tocando guitarra en el patio. El mole era casero, con el sabor ahumado del chile que Marco preparaba de vez en cuando, recordándole a Elena las cenas en casa de su suegra en Iztapalapa, donde las risas fluían como el tepache. «Está delicioso», admitió ella forzando una sonrisa. «Gracias por esto». Marco la miró, sus ojos castaños suavizándose por un momento. «Quiero que volvamos a ser como antes. ¿Recuerdas cuando íbamos al cine en el centro histórico, comiendo esquites en la plaza? Podríamos hacerlo de nuevo. Mañana, si quieres». Elena dejó el tenedor, el apetito evaporándose. El calor de la cocina la envolvía como una manta pesada, y el ventilador del techo volvía a zumbar, moviendo el aire cargado de especias. «Marco, sobre anoche. No fue solo el estrés. Me asustaste, me despertaste y no quisiste escuchar. No puedo fingir que no pasó». Las palabras salieron atropelladas, su voz temblando como las hojas de una mate en el viento. Él se tensó, el tenedor suspendido en el aire. «Ya te pedí perdón. ¿Qué más quieres? Soy tu marido, joder. A veces las cosas se calientan, pero no soy un monstruo». Su tono se endureció, el viejo muro levantándose entre ellos, como las barreras de concreto en las manifestaciones del Zócalo. Ella negó con la cabeza, lágrimas picándole los ojos. «No se trata de ser marido, se trata de respeto. Me siento como un objeto en esta casa, no como tu pareja». Marco empujó el plato, el ruido sordo resonando en el pequeño espacio. «Siempre exageras.
Mi papá era igual con mi mamá y ella aguantó. ¿Vas a tirarlo todo por una noche mala? El argumento era el mismo de siempre, un eco de las normas que sus familias habían inculcado. El hombre manda, la mujer soporta. Elena sintió el peso de Guadalajara en sus hombros, las llamadas a su hermana donde siempre oía: «Paciencia, mija. El amor es trabajo». Pero hoy las palabras de Ana resonaban más fuerte. No es amor, es control. Se levantó de la mesa, el vino intacto en la copa. Necesito tiempo para pensar. No puedo seguir así, Marco. Él se puso de pie también, su rostro enrojeciendo bajo la luz amarilla. ¿Tiempo para qué? ¿Para irte con alguna amiga y quejarte? Eres mi esposa, Elena. Piensa en lo que dirán en el barrio. La amenaza velada la heló, recordándole los chismes en el mercado de Medellín, donde las vecinas cuchicheaban sobre divorcios como escándalos. Salió al balcón, el aire fresco de la noche envolviéndola, con vistas a la calle donde un par de niños jugaban con una pelota desinflada. La ciudad palpitaba abajo, luces de neón en bares cercanos, el ladrido de un perro, el paso de un taxi amarillo. Marco la siguió apoyándose en la barandilla. «Lo siento, no quise decir eso, hablemos, por favor». Su voz se ablandó, y por un instante, Elena vio al hombre con quien se había casado, el que la cargaba en hombros durante la feria de San Andrés, riendo bajo los fuegos artificiales. Pero el instante pasó. «Necesito ayuda, Marco. No solo tuya. Hablaré con alguien mañana». Él frunció el ceño. «¿Ayuda como en terapia? Eso es para locos». Ella no respondió, volviendo adentro para lavar los platos, el agua caliente quemándole las manos como penitencia. La noche cayó pesada y Elena se acostó temprano, fingiendo sueño cuando Marco se unió a ella. En la oscuridad, sacó su teléfono bajo la sábana y buscó el número del centro en la colonia Juárez. «Mujeres en apoyo», se llamaba. Marcó, pero colgó antes del primer tono, el miedo atenazándola. Afuera un trueno lejano retumbó, anunciando otra tormenta. Elena se acurrucó, el corazón dividido entre el amor residual y el instinto de supervivencia. Mañana iría al trabajo, pero después buscaría la salida. La sorpresa de Marco había sido un puente frágil, y ella sabía que no aguantaría otro cruce. En el silencio de la habitación, sintió el primer pulso de coraje, como el latido de la ciudad que nunca duerme, impulsándola hacia un amanecer incierto. La mañana siguiente, amaneció con un cielo encapotado sobre la Ciudad de México, nubes grises que se arremolinaban como pensamientos revueltos, amenazando con descargar otra tormenta sobre las avenidas atestadas. Elena se levantó antes de que sonara el despertador, el cuerpo pesado como si hubiera cargado el peso de la noche entera en los hombros. Marco roncaba a su lado, su rostro relajado en el sueño, un contraste cruel con la tensión que le había mostrado horas antes. Se vistió en silencio, optando por un blusa blanca sencilla y pantalones oscuros que la hacían sentir un poco más armada contra el día. En la cocina, el café se filtraba con un gorgoteo lento, y el aroma amargo se mezcló con el olor a humedad que subía del patio interior del edificio. Salió del departamento con un nudo en el estómago, bajando las escaleras donde el eco de sus pasos se perdía en el pasillo angosto, impregnado de olores a cebolla frita de la vecina de abajo. La colonia Roma bullía ya con su ritmo caótico. Un vendedor de atole de avena empujaba su carrito por la calle Orizaba, gritando ofertas que resonaban contra las fachadas modernistas restauradas. Elena caminó hacia el metro, el aire fresco de la mañana rozándole la piel, pero no aliviaba el calor interno que le quemaba el pecho. El mensaje de Marco de la noche anterior aún flotaba en su mente. «Te amo». ¿Era verdad? ¿O solo un anzuelo para mantenerla atada? En el vagón del metro, apretujada entre oficinistas con maletines y madres con niños de la mano, Elena sacó su teléfono y buscó de nuevo el número del centro «Mujeres en apoyo». Sus dedos temblaron sobre la pantalla, el traqueteo del tren amplificando su indecisión. Solo una llamada, se dijo, pero colgó al segundo tono cuando una voz femenina respondió. El miedo era un animal vivo, arañándole las entrañas. ¿Y si Marco se enteraba?
¿Y si la juzgaban como a tantas mujeres en las telenovelas que su madre veía en Guadalajara, esas que terminaban solas y arrepentidas? Bajó en la estación Hidalgo. El bullicio del centro la envolvió como una ola. Vendedores de churros fritos, el claxon de taxis amarillos, el aroma a pan dulce de una panadería cercana. La oficina en la calle Madero era un refugio temporal, con su aire acondicionado zumbante y el tecleo constante de teclados que ahogaba sus pensamientos. Elena se sentó en su cubículo, el escritorio cubierto de pilas de facturas y un calendario con fechas marcadas en rojo. Intentó concentrarse en los balances de una clienta nueva, una tiendita de artesanías en Taxco, pero los números bailaban ante sus ojos, difuminándose en recuerdos de la cena, el mole que se enfrió en el plato, la voz de Marco endureciéndose como el concreto de las banquetas agrietadas. Al mediodía, Ana apareció con su habitual energía, 2 tacos de suadero envueltos en papel aluminio de la taquería de la esquina. «Come que te ves como fantasma», dijo, sentándose en la silla extra y empujando uno hacia ella. Elena Dess envolvió el taco con manos torpes, el vapor caliente subiendo con olor a cebolla y cilantro. «No dormí nada, Ana. Anoche intenté la sorpresa romántica, pero terminó en otra pelea. Me dijo que exagero, que su papá era igual con su mamá». Las palabras salieron en un susurro mientras masticaba un bocado que sabía a cartón. Ana frunció el ceño, su cabello rojo brillando bajo la luz fluorescente. «Eso es el clásico gaslighting, amiga. Te hace dudar de ti misma para que no te vayas. Mi prima lo vivió. Aguantó años hasta que un moretón en el brazo la obligó a huir. Tú no tienes que esperar a eso». Hizo una pausa, mirando por la ventana al patio donde una palmera se mecía con la brisa. «Hoy, después del trabajo, vamos al centro. No sola, te acompaño». Elena sintió un alivio tibio, como el sol que se filtraba entre las nubes afuera. «Está bien, solo para escuchar qué dicen». El resto de la tarde pasó en una bruma de correos y llamadas, pero la promesa de Ana era un faro en la niebla. Al salir de la oficina, el sol de la tarde había roto las nubes, bañando el zócalo en una luz dorada, que contrastaba con la sombra en su corazón. Caminaron juntas por la avenida Juárez, el tráfico un rugido constante, peatones zigzagueando entre puestos de pulseras de plata y globos de helio. Ana charlaba sobre su fin de semana, una salida a Xochimilco con amigos, pero Elena apenas respondía, su mente fija en el edificio modesto del centro, un local con fachada pintada de azul en una calle lateral de la colonia Juárez. Entraron al lugar a las 5:30, el aire fresco y con olor a café recién hecho. Una recepcionista de mediana edad, con gafas redondas y una sonrisa cálida, las recibió. «Bienvenidas, ¿en qué puedo ayudarlas?». Elena tragó saliva, su voz saliendo en un hilo. «Yo vengo por consejo sobre mi matrimonio». La mujer, que se presentó como Laura, las guió a una sala pequeña con sillas acolchadas y pósters de empoderamiento en las paredes. «Tu voz importa. No estás sola». Sentadas alrededor de una mesa baja, Elena relató todo. La noche del despertar brusco, la cena tensa, el ciclo de disculpas y enojos. Las palabras fluían ahora, liberadas por la escucha atenta de Laura, que tomaba notas sin interrumpir. «No es tu culpa, Elena», dijo Laura al final, su voz firme pero suave, como la de una tía comprensiva en una reunión familiar. «Lo que describes es abuso emocional y físico si no respeta tus límites. El matrimonio no da derecho a eso. Aquí ofrecemos terapia gratuita, grupos de apoyo y, si lo necesitas, planes de salida segura». Entregó folletos con números de emergencia y recursos legales, explicando cómo funcionaba la ley en México. Órdenes de protección, divorcios sin culpa si había violencia. Ana apretó la mano de Elena bajo la mesa, un gesto de solidaridad que la hizo sentir menos frágil. Salieron del centro con el sol ya bajo, el cielo tiñéndose de púrpura sobre los edificios del Paseo de la Reforma. «¿Ves? No fue tan malo», dijo Ana mientras caminaban hacia el metro. «Mañana puedes volver sola si quieres». Elena asintió, un peso aliviado en el pecho, pero el teléfono vibró en su bolso. Marco. «¿Dónde estás? La cena se enfría. Te extraño». El mensaje era inocente en apariencia,
pero le revolvió el estómago. Subió al vagón con Ana, el calor de la hora pico pegajoso, y por primera vez sintió que las raíces de su determinación se profundizaban. Llamaría a su hermana esa noche, contarle un poco, probar las aguas familiares. La ciudad rugía afuera, un laberinto de luces y sombras, pero Elena avanzaba, paso a paso, hacia una grieta en la jaula que la había aprisionado tanto tiempo. De regreso en casa, el edificio parecía más opresivo, las luces del pasillo parpadeando como ojos acusadores. Marco la esperaba en la sala, con una cerveza en la mano y el televisor encendido en un noticiero sobre inundaciones en el oriente. «¿Dónde andabas? Te mandé mensaje». Su tono era casual, pero Elena detectó la nota afilada debajo. «Salí con Ana después del trabajo, hablamos de cosas», respondió, quitándose los zapatos y colgando el bolso. Él la miró un segundo de más, pero sonrió. «Ven, siéntate. Te preparé pozole como el que te gusta de la tía Lupe». El aroma especiado llenaba el aire, un gesto que antes la habría derretido, pero ahora solo avivaba su cautela. Comieron en la mesa pequeña, el vapor del pozole subiendo en espirales, y Marco charló sobre el taller. Un cliente que no pagaba, el calor que fundía los motores. Elena escuchaba a medias, su mente en las palabras de Laura. «¿Todo bien?», preguntó él de repente dejando la cuchara. «Pareces distante». Ella respiró hondo, el corazón martilleando. «Estoy pensando en nosotros, Marco, en cómo mejorar. Quizás terapia para parejas». Las palabras colgaron en el aire y su rostro se endureció. «¿Terapia? ¿Por qué? ¿Porque no te dejo dormir cuando quiero?». El viejo patrón resurgía, pero Elena no retrocedió. «No es eso, es para que ambos escuchemos. Me importas, pero necesito sentirme segura». Él bufó, pero no explotó, quizás cansado del día. «Piénsalo tú, yo te amo como soy». Se levantó para lavar los platos, un gesto inusual que la desconcertó. Elena se retiró a la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Sacó el teléfono y marcó el número de su hermana en Guadalajara. «Hola, mija», contestó la voz familiar, cálida pero cansada. Elena dudó, pero las palabras brotaron. «Necesito hablar de Marco. No sé si aguantar más». Su hermana guardó silencio un momento, luego suspiró. «Ven para acá si quieres. Mamá y yo te apoyamos, no como antes que te decíamos aguanta». El apoyo inesperado fue como un bálsamo, lágrimas calientes rodando por sus mejillas en la penumbra. Aquella noche, acostada junto a Marco que dormía plácidamente, Elena sintió el cambio. No era solo supervivencia, sino un camino hacia la libertad. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, un tamborileo suave que lavaba las calles, prometiendo un mañana donde ella dictara las reglas. El alba se acercaba, y con él la posibilidad de un nuevo comienzo. La luz del amanecer se colaba tímida por las rendijas de las persianas, pintando rayas doradas en el suelo de baldosas desgastadas. Elena se incorporó en la cama, el cuerpo aún pesado por el insomnio, mientras Marco se removía a su lado murmurando algo incoherente en sueños. El reloj marcaba las 5:45 y el silencio de la colonia Roma era roto solo por el canto temprano de un gallo lejano, un eco suburbano en medio del caos urbano. Se levantó con cuidado, los pies fríos contra el piso, y se dirigió a la cocina, donde el filtro de café aún goteaba de la noche anterior, dejando un residuo amargo en el aire. Preparó un desayuno simple, huevos revueltos con chorizo de la tiendita de la esquina, el chisporroteo en la sartén un sonido reconfortante en la quietud. Su mente bullía con las palabras de su hermana la noche pasada, un apoyo que había esperado como lluvia en el desierto. «Ven si lo necesitas, mija, no estás sola», había dicho, y por primera vez en años Elena sintió que Guadalajara no era solo un recuerdo lejano, sino una red de seguridad. Marco entró arrastrando los pies, con el torso desnudo y los ojos hinchados por el sueño. «Buenos días», gruñó, sirviéndose café sin mirarla. «Anoche hablabas dormida. ¿Todo bien?». Elena se tensó, removiendo los huevos con más fuerza de la necesaria. «Sí, solo pensaba en el trabajo. Hoy tengo mucho que hacer». No mencionó la llamada ni la terapia.
El momento no era el adecuado, no con su expresión ceñuda y el periódico abierto en la mesa, criticando el alza en el transporte público. Comieron en un silencio tenso, roto por comentarios triviales sobre el clima, nubes grises que prometían lluvia otra vez, y el tráfico en Insurgentes. Ella lo observaba de reojo, notando las arrugas nuevas en su frente, el peso del taller que lo consumía. Cuánto de su enojo era culpa del estrés y cuánto era él realmente. El nudo en su estómago se apretaba. Quería creer en el cambio, pero las cicatrices emocionales ardían como moretones ocultos. Salió del departamento con el bolso cargado de folletos del centro, bajando las escaleras, donde el olor a humedad se mezclaba con el de pan recién horneado de la panadería abajo. La calle Orizaba despertaba. Un repartidor de cicla zigzagueaba entre autos estacionados. Una señora barría la banqueta con escoba de varas y el sol intentaba romper las nubes, tiñendo los edificios de un gris plateado. En el metro, el vagón matutino era un hervidero de cuerpos. Un estudiante con audífonos, una vendedora de gelatinas gritando su mercancía, el traqueteo eterno que mecía sus pensamientos. Elena sacó el teléfono y marcó el número de Mujeres en Apoyo, esta vez sin colgar. «Hola, soy Elena. Vine ayer con una amiga. Quiero una cita individual», dijo, su voz firme, pese al pulso acelerado. La oficina en Madero la recibió con su rutina familiar. El zumbido de las impresoras, el aroma a tinta de los documentos frescos, y Ana ya en su cubículo, tecleando con energía. «Buenos días, ¿cómo amaneciste?», preguntó su amiga, ofreciéndole un dulce de la caja que había traído de casa. Elena se sentó, el escritorio un ancla en el mar de números. «Mejor. Llamé al centro. Tengo cita a las 4». Ana sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Eso es. Vas a salir de esto más fuerte. Recuerda, si necesitas, te recojo». El día transcurrió en una vorágine de reportes financieros, pero Elena se sentía más ligera, como si cada hoja equilibrada fuera un paso hacia su propio balance emocional. Al mediodía, comieron en el patio interior, bajo la sombra de la palmera, donde Ana compartió anécdotas de su propia ruptura pasada. «Pensé que no sobreviviría, pero mira, ahora soy libre, tú también lo serás». La tarde se arrastró con una llamada complicada de un cliente en Tlalpan, quejándose de impuestos atrasados, pero Elena manejó la conversación con calma inusual, su mente fija en la cita. Al salir de la oficina, el sol de las 5 caía oblicuo sobre la avenida Juárez, iluminando las fachadas neoclásicas y los puestos de artesanías que vendían rebozos de Oaxaca. Caminó sola hacia el centro en la colonia Juárez, el tráfico un rugido de claxones y escapes, el aire cargado con el olor a smog y flores de un puesto cercano. El edificio azul era un oasis discreto, con una puerta de vidrio esmerilado que se abrió con un tintineo suave. Laura la recibió en la misma sala de ayer, con una taza de té de manzanilla humeante sobre la mesa. «Siéntate, Elena. Cuéntame cómo has estado desde ayer». Elena se acomodó en la silla, las paredes acolchadas amortiguando el mundo exterior. Las palabras fluyeron como un río desbordado. La cena con pozole, la propuesta de terapia rechazada a medias, el miedo a la reacción de Marcos si supiera de esto. «Siento que lo amo todavía, pero no así. ¿Cómo salgo sin destruirlo todo?», preguntó, lágrimas calientes rodando por sus mejillas. Laura asintió, su expresión empática pero profesional. «El amor no justifica el abuso. Primero protege tu seguridad. Podemos ayudarte con un plan. Guarda documentos importantes. Habla con tu familia para un posible refugio temporal. La terapia individual te dará herramientas para decidir. Y recuerda, en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia te respalda». La sesión duró 1 hora, un torbellino de emociones que dejó a Elena exhausta pero empoderada, como si hubiera soltado una mochila invisible. Salieron las palabras clave: límites, autoestima, red de apoyo. Laura le dio un diario para anotar incidentes y un número de emergencia a las 24 horas. «Vuelve cuando quieras. No estás sola en esto». Elena salió al atardecer.
El cielo un tapiz de naranjas y violetas sobre el ángel de la Independencia, visible a lo lejos. El viento fresco le secó las lágrimas, y por primera vez sintió el peso de sus opciones, quedarse y arriesgarse a más grietas, o partir hacia lo desconocido. De camino a casa, el autobús la llevó por Reforma, donde los ciclistas pedaleaban en carriles exclusivos y los vendedores de globos flotaban como sueños efímeros. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana. «Mándame detalles. Si vienes, te recojo en el aeropuerto». El gesto la calentó por dentro. Llegó al edificio con el corazón latiendo fuerte, la puerta crujiendo al abrirse. Marco estaba en la sala, viendo un partido de la Liga MX, una cerveza sudando en la mesa. «¿Cómo te fue? ¿Te ves diferente?», dijo, su mirada escrutadora. Elena colgó el bolso, respirando hondo. «Fui a terapia sola. Para mí, Marco. Necesito trabajar en mí». Él se enderezó. El control remoto olvidado. «¿Terapia? ¿Sin mí? ¿Qué carajos te pasa?». La discusión estalló como una tormenta repentina, sus voces rebotando en las paredes delgadas. «No es sobre ti, es sobre cómo me siento atrapada», gritó ella, el coraje brotando como agua de una tubería rota. Marco se levantó, su rostro enrojecido. «Estás loca. ¿Vas a tirarnos por un terapeuta pendejo?». Elena retrocedió, pero no huyó. Las palabras de Laura resonaban. «Establece límites. Si no lo intentas conmigo, quizás lo hagas sola. No más noches como esa». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto por el gol de un equipo en la tele. Marco se dejó caer en el sofá, murmurando un «está bien, pruébalo», pero sus ojos decían otra cosa, resentimiento hirviendo. Elena se refugió en la habitación, cerrando la puerta con llave por primera vez. Se acostó vestida, el colchón hundido bajo su peso, y miró el techo agrietado, donde las sombras danzaban con la luz de la farola. Afuera, la lluvia comenzó a caer, un golpeteo rítmico contra el tejado que parecía aplaudir su valentía. Mañana llamaría a su jefa para pedir días libres, quizás visitar a su familia. El ciclo se rompía, hilo a hilo, y aunque el miedo acechaba, la esperanza era un fuego tenue que no se apagaría. La noche se extendía, pero el amanecer traería claridad. Un paso más hacia la mujer que Elena siempre había sido, esperando ser liberada. La lluvia de la noche anterior había dejado charcos traicioneros en las banquetas de la colonia Roma, reflejando las luces amarillas de los faroles que parpadeaban como ojos cansados. Elena se despertó con el primer rayo de sol filtrándose por las persianas, el cuerpo entumecido por la noche en vela, pero con una claridad mental que no había sentido en meses. El reloj marcaba las 6:20, y el zumbido distante de un camión recolector de basura rompía el silencio matutino. Marco ya no estaba en la cama. El lado suyo estaba frío, y en la cocina el aroma a café quemado indicaba que se había ido temprano al taller, probablemente para evitar la confrontación del día anterior. Se levantó, los pies chapoteando en el piso húmedo, y se miró en el espejo del baño, los ojos aún rojos, pero con un brillo de determinación que le devolvía algo de su antigua fuerza. «Hoy lo hago», murmuró, mientras se lavaba la cara con agua fría que le escocía como un recordatorio vivo. En la mesita de noche, el diario que le había dado Laura estaba abierto en la página de anoche. Confronté a Marco. No retrocedí. Siento miedo, pero también alivio. Cerró el cuaderno y lo guardó en su bolso, junto con los folletos del centro y una copia de su identificación que había escondido la noche anterior. El plan era simple pero aterrorizador. Pediría un día libre en el trabajo, recogería algo de dinero del cajero automático y llamaría a su hermana para confirmar el boleto a Guadalajara. Salió del departamento con el corazón latiéndole en la garganta, bajando las escaleras donde el pasillo olía a tierra mojada y a las tortillas calentándose en la casa de la vecina. La calle Orizaba bullía con el despertar de la ciudad. Un perro callejero lamiendo un charco, un ciclista entregando el periódico a las puertas y el vapor de un puesto de tamales que se elevaba como niebla matutina. Caminó hacia el metro en Insurgentes.
el aire fresco cargado con el aroma a tierra húmeda y escapes de autos. Pero su mente estaba en otra parte. En el vagón abarrotado se aferró a la barra mientras el tren serpenteaba bajo tierra, pasando estaciones como estaciones de su vida. Valderas con su bullicio de mercado, Hidalgo, donde el mundo se abría al centro histórico. Llegó a la oficina en Madero con 10 minutos de antelación, el edificio gris recibiendo la luz oblicua del sol que se colaba entre los rascacielos. Su jefa, una mujer de 50 años con gafas gruesas y un moño apretado, la miró con curiosidad cuando pidió el día libre. «¿Todo bien, Elena? Te ves pálida». Ella asintió, forzando una sonrisa. «Solo necesito un día para asuntos personales. Mañana vuelvo con todo». La jefa, que siempre había sido pragmática pero justa, firmó el permiso sin preguntas. «Cuídate. Si es algo serio, aquí estamos». Elena sintió un nudo de gratitud. En medio del caos, el trabajo era un ancla, un lugar donde aún controlaba algo. Salió del edificio y caminó por la avenida Juárez. El tráfico un rugido ensordecedor de claxones y motores diésel. Primero, el banco en la esquina de Reforma. Sacó 500 pesos del cajero, el billete crujiente en su mano como un talismán frágil. Luego se dirigió al centro Mujeres en Apoyo, el edificio azul, un faro en la calle lateral, donde el olor a café y libros viejos la envolvió al entrar. Laura la esperaba en la sala de siempre, con una carpeta abierta y una expresión de bienvenida. «Elena, qué bueno que viniste. ¿Cómo amaneció después de anoche?» Se sentó, las manos temblando en el regazo. «Le dije a Marco sobre la terapia. Se enojó, pero no tanto como esperaba. Hoy me voy a Guadalajara, a casa de mi hermana. Solo unos días para pensar». Las palabras salieron atropelladas, y Laura asintió anotando detalles. «Es un gran paso. Asegúrate de no dejar rastro en el teléfono si temes que te rastree. Lleva lo esencial. Documentos, algo de ropa. Si necesitas, podemos coordinar con un refugio allá». Explicó cómo bloquear llamadas, cómo hablar con la familia sin alertar a Marco, y le dio un contacto en Guadalajara para apoyo local. «Recuerda, esto no es huir, es protegerte. El abuso no se cura solo con disculpas». Elena salió del centro con el sol ya alto, el cielo un azul intenso salpicado de nubes blancas que se movían perezosas sobre el ángel de la independencia. Llamó a su hermana desde un teléfono público en el Zócalo, rodeada del bullicio de turistas tomando fotos a la catedral y vendedores de globos. «Mira, compro el boleto para mañana. ¿Me recoges en el aeropuerto?» La voz de su hermana, cálida y firme, la tranquilizó. «Claro, mija, trae lo que necesites. Mamá preparará tu cuarto. Y no te preocupes por nada, aquí estás segura». Colgó con lágrimas en los ojos, el peso aliviado por un hilo de esperanza. El Zócalo era un remolino de palomas y risas, pero para ella era un punto de inflexión, un lugar donde la historia de México, de independencia y lucha, resonaba en su propia batalla. De regreso en la colonia Roma, el autobús la dejó en la parada con el estómago revuelto. El edificio parecía más alto, más amenazante, con sus ventanas como ojos vigilantes. Subió las escaleras con pasos deliberados, abriendo la puerta con la llave que de repente se sentía ajena. Marco no estaba. Una nota en la mesa decía: «Salí temprano, cena en el refri, te amo». El te amo era un gancho, pero Elena no mordió. Empacó una maleta pequeña, ropa interior, un suéter de lana de su madre, el diario y fotos de su infancia en Guadalajara, cuando jugaba en los mercados con sus primas bajo el sol ardiente. Dejó una nota breve: «Me voy unos días a ver a mi familia. Necesito espacio, hablamos pronto». El corazón le dolía, un eco de los 7 años compartidos, las navidades en Iztapalapa, los besos robados en el Parque México, pero el dolor era necesario, como la lluvia que limpia las calles empedradas. Salió del departamento con la maleta en la mano, el pasillo vacío salvo por el eco de sus pasos. En la calle, el sol de la tarde calentaba el asfalto, y un grupo de niños jugaba fútbol con una lata, sus risas un contrapunto a su tensión. Caminó hacia la casa de Ana, a unas cuadras en la colonia Condesa, donde los cafés modernistas y las ciclovías contrastaban con su viejo barrio.
Ana abrió la puerta con los ojos muy abiertos. «Entra. ¿Ya te vas? Dios, qué valiente». La abrazó fuerte, el aroma a vainilla de su perfume envolviéndola. Sentadas en la sala pequeña, con vistas a un jardín interior lleno de bugambillas, Elena relató el plan. «Quédate aquí esta noche si quieres. Marco no sabe mi dirección exacta», ofreció Ana, pero Elena negó. «Me hospedo en un hotel barato cerca del aeropuerto. Mañana vuelo». La tarde se deslizó en una charla profunda, con té de hierbas y galletas de la panadería local. Ana compartió más de su prima. Se fue con 2 maletas y un gato. Ahora tiene su propio departamento en Polanco, vende joyería en línea. Tú puedes hacer lo mismo. Elena sintió el apoyo como un chaleco salvavidas, ahuyentando el pánico que amenazaba con hundirla. Al atardecer, Ana la acompañó al hotel en un taxi. El tráfico en Chapultepec, un río lento de autos y peatones con bolsas de compras. «Llámame cuando llegues. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees». En la habitación del hotel, un lugar modesto con paredes beige y una cama que crujía, Elena se acostó vestida mirando el techo mientras el ruido de aviones despegando retumbaba a lo lejos. El teléfono vibró. «Marco». «¿Dónde estás?» «Responde». «Por favor». Ignoró el mensaje, bloqueando el número como le había aconsejado Laura. Lágrimas calientes mojaron la almohada, un duelo por el hombre que había sido y el que ya no era. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, luces de la terminal aérea parpadeando como estrellas artificiales. Mañana, el vuelo la llevaría a Guadalajara, a brazos abiertos y a un futuro incierto, pero propio. El sueño llegó por fin, frágil pero reparador, impulsado por el pulso de una libertad que empezaba a saborear. La tormenta había pasado, dejando un cielo despejado para lo que vendría. El avión despegó con un rugido sordo sobre la pista de la Terminal 1, dejando atrás la vasta extensión de la Ciudad de México, que se difuminaba en una niebla matutina. Elena se aferraba al reposabrazos, el corazón latiéndole con la fuerza de un motor, mientras el fuselaje vibraba y el mundo conocido se encogía por la ventanilla. Abajo, los rascacielos del centro se perdían entre el smog y las nubes bajas, un laberinto de concreto que había sido su jaula durante 7 años. El vuelo a Guadalajara duraba apenas 1 hora, pero para ella se sentía como un puente sobre un abismo, un salto hacia lo incierto que le revolvía el estómago con una mezcla de terror y euforia. En el asiento contiguo, una mujer mayor con un rebozo de lana tejido a mano leía un rosario, murmurando oraciones en voz baja. Elena la miró de reojo, recordando las misas en la Catedral de Guadalajara con su madre, donde el incienso y las campanas la calmaban de niña. Ahora, esas memorias eran un refugio, no un peso. Sacó el diario de su bolso y garabateó una entrada rápida. «Despegué. Marco intentó llamar anoche, pero lo bloqueé. Siento culpa, pero también paz. Esto es por mí». Cerró el cuaderno, el lápiz temblando en su mano, y miró por la ventanilla donde el Popocatépetl asomaba nevado en la distancia, un guardián silencioso de sus secretos. El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara fue suave. El sol de media mañana, bañando la pista con una luz clara que contrastaba con la penumbra emocional de los días pasados. Elena bajó del avión con la maleta rodando a su lado, el aire seco y cálido de Jalisco envolviéndola como un abrazo familiar, cargado con el aroma a agave y tierra roja. En la zona de llegadas, su hermana mayor, Rosa, la esperaba con los brazos abiertos, su figura robusta y el cabello recogido en una trenza práctica como siempre. «Mija», exclamó Rosa, atrayéndola en un abrazo que olía a jabón de lavanda y a las cocinas de su infancia. Lágrimas calientes brotaron de los ojos de Elena, un sollozo ahogado contra el hombro de su hermana. «¿Cómo llegaste? ¿Todo bien?», preguntó Rosa mientras caminaban hacia el estacionamiento. El bullicio del aeropuerto, un fondo de anuncios y voces en español. Elena asintió, secándose el rostro con el dorso de la mano. El vuelo fue tranquilo. Solo. Estoy hecha un lío por dentro. Subieron al viejo Tsuru de Rosa, un auto abollado que ronroneaba como un gato viejo,
y se dirigieron por la carretera hacia el centro de Guadalajara, pasando por campos de tequila que se extendían como un mar verde bajo el sol implacable. Rosa conducía con una mano en el volante y la otra en la de Elena. Mamá ya preparó el cuarto, y no preguntes por dinero, quédate lo que necesites. Cuéntame todo despacio. La casa familiar era un bungalow modesto en el barrio de Oblatos, con paredes de adobe pintadas de ocre y un patio trasero donde crecían naranjos que perfumaban el aire con cítricos maduros. Su madre, doña Carmen, las recibió en la puerta con un delantal manchado de salsa y ojos enrojecidos por la emoción contenida. «Mi niña, al fin», murmuró, besándole las mejillas con labios suaves y arrugados. El interior era un caos acogedor. Fotos de familia en las paredes, un altar con velas a la Virgen de Guadalupe y el aroma a birria guisada burbujeando en la olla de barro. Se sentaron en la cocina, alrededor de la mesa de madera marcada por años de comidas compartidas, y Elena soltó el torrente. La noche del despertar forzado, las disculpas huecas de Marco, las sesiones en el centro de mujeres, la maleta improvisada y el vuelo impulsivo. Doña Carmen escuchaba en silencio, removiendo la olla con una cuchara de palo, sus manos temblando ligeramente. «Ay, mija, ¿por qué no dijiste antes? Pensé que era solo el estrés del matrimonio como con tu papá». Elena negó con la cabeza, el vapor del guiso subiendo como un velo que empañaba sus recuerdos. «No es solo estrés, mamá, es que no me respeta. Me sentía invisible, como una sombra en mi propia vida». Rosa intervino, sirviendo tazones humeantes de birria con cebolla picada y limón. «Eso no es amor, Elena. Mi ex era igual, celoso, controlador. Me fui cuando vi que mis hijos lo copiaban. Tú hiciste bien en venir. Aquí te curas y si quieres divorcio te ayudo con los papeles». El almuerzo se extendió en una charla profunda, el sol filtrándose por las cortinas de encaje y calentando la mesa. Doña Carmen compartió su propia historia. «Tu papá bebía y yo aguanté por ustedes, pero ahora sé que debí irme antes. No repitas mis errores». Elena comió despacio, el sabor picante de la birria despertando un hambre emocional que no sabía que tenía. Por la tarde, Rosa la llevó al centro de Guadalajara, a una clínica gratuita de apoyo psicológico recomendada por una vecina. El edificio era un local sencillo en la avenida Chapultepec, con murales de mujeres fuertes pintados en la fachada, y el terapeuta, un hombre de voz calmada llamado Javier, la recibió en una sala luminosa con plantas de interior que trepaban por las paredes. «Bienvenida, Elena. Esto es tu espacio», dijo Javier, sentándola en un sofá mullido. Ella relató su viaje, las grietas en su matrimonio, el coraje que la había impulsado a huir. «Siento que lo traicioné, pero también que me traicionaba a mí misma quedándome», confesó, las palabras saliendo como un río desbordado por la presa de Chapala. Javier asintió, sus notas crujiendo en el silencio. «El abuso erosiona la confianza. Has dado un paso valiente al reconocerlo. Trabajaremos en reconstruir tu autoestima, en límites sanos. Y si Marco contacta, recuerda, tú decides el contacto». La sesión la dejó exhausta, pero con un plan. Sesiones semanales, un grupo de apoyo con otras mujeres y tiempo para explorar opciones laborales en Guadalajara, quizás en una firma contable local. De vuelta en casa, el atardecer teñía el cielo de rojos y naranjas sobre la catedral gótica, visible desde la ventana del cuarto que Elena compartía con sus recuerdos de infancia. Su teléfono, ahora con un número nuevo que Rosa le había prestado, vibró con un mensaje de Ana. «¿Llegaste? Estoy orgullosa de ti. Llámame cuando puedas». Elena sonrió por primera vez en días, respondiendo con un emoji de sol. Marco había intentado llamar al viejo número, pero ella no lo desbloqueó. En cambio, borró los mensajes, un acto simbólico de cierre. Esa noche, acostada en la cama con sábanas que olían a lavanda de su madre, oyó el rumor de la lluvia en el tejado de teja, un sonido familiar que lavaba las impurezas de la ciudad lejana. Días se convirtieron en semanas, y Elena encontró ritmo en la rutina de Jalisco. Mañanas caminando por el mercado San Juan de Dios,
comprando frutas frescas y escuchando mariachis que tocaban en las esquinas. Tardes en la clínica, desentrañando capas de dolor con Javier y un grupo de mujeres que compartían historias similares. Una maestra de Zapopan que huyó de golpes, una vendedora de Tlaquepaque que reconstruyó su vida con artesanías. Su madre y Rosa eran pilares, cenas de enchiladas con charlas hasta la medianoche, paseos por el Hospicio Cabañas, donde el arte de Orozco inspiraba fuerza. Elena empezó a buscar trabajo, enviando currículos a oficinas en el centro, y un día, una llamada de una firma en Providencia la invitó a entrevista. «Tengo experiencia en balances», dijo su voz firme, sintiéndose por primera vez dueña de su narrativa. Un mes después, sentada en el patio bajo los naranjos, con un café en la mano y el sol calentando su piel, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. Marco había enviado una carta por correo, pidiendo perdón y prometiendo cambio, pero ella la guardó sin responder. El perdón vendría con tiempo.